Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ariel Cruz. Soy el creador de Administración y Transportes.cl y hoy día vamos a viajar en el recorrido E07 de Transantiago. En específico, en uno de los buses Euro 6 que tiene la empresa Bule y que está probando en este recorrido de la Florida. Espero que lo disfruten mucho. El video es presentado por el libro Corte de Cinta. Corte de Cinta es un libro escrito por mí que trata acerca del transporte público, en específico experiencias del transporte público. Hay cuentos, poesía y novelas, y se incluyen vivencias del Transantiago, del metro y de las micro amarillas, entre otros. Pueden adquirirlo por 15.000 pesos contactándome al correo electrónico que va a aparecer ahí abajo. A su vez aprovecho de promocionar mis servicios. Puedo hacer blogs corporativos, sitios web básicos en WordPress, contenido multimedia y charlas especialmente para colegios o niños. Para todo eso pueden contactarme al correo electrónico que va a aparecer allá abajo. Ahora sí, vamos con la micro. El recorrido E07 es un servicio que sirve a la comuna de La Florida y es operado por la empresa Buses Bule. Desde Bellavista de la Florida a Rojas Magallanes hay 7 kilómetros de largo y desde Rojas Magallanes hasta Bellavista de la Florida son 6 kilómetros y medio. En total, 13 kilómetros. En el video nosotros haremos el viaje de ida y vuelta 2 veces, en distintos horarios. Literalmente veremos caer la tarde en el recorrido de 07 y veremos los paisajes urbanos que nos ofrece. Me dispuse a esperar el bus en Rojas Magallanes con el Guayas Sur, en la parte alta de la flotilla. El bus llegó poco después de esa pasar. Algo que nos gusta del recorrido 07 es la belleza escénica que tiene. El otoño se ve muy bien en este lugar. Afortunadamente me pude ir sentado en los últimos asientos y el bus no iba tan lleno cuando me subí. A esa hora el mayor público eran escolares que salían de su colegio e iban a su casa. Gran parte de ellos se bajó en Avenida La Florida. Ese es otro bus Euro 6 que tiene Bule, tiene chasis Volvo. Acá estamos atravesando Avenida La Florida, que es una de las avenidas principales de la comuna. La mayoría de las calles entre La Florida y Vicuña Maquena tienen nombres de países. Las principales son México, Colombia y Perú. El metro Rojas Magallanes, en la esquina con Vicuña Maquena, es uno de los importantes puntos de bajada del recorrido. Aquí en Vicuña Maquena el bus toma el corredor BRT de la avenida y circula bastante rápido para llegar a Vicente Valdés, el principal punto de bajada de ese bus. La gente en las mañanas suele bajar en Vicente Valdés para poder entrar a la línea 4 o 5 del metro. Después de Vicente Valdés se desocupa mucho el bus y ahí aproveché para cambiarme de asiento. Lo que ven afuera es la zona del paradero 14 de Vicuña Maquena, el centro neurálgico de La Florida y lugar donde se encuentra también la municipalidad y el Mall Plaza Vespucio. Bellavista de La Florida es un importante lugar de transbordo. Las micros locales y buses rurales llegan al metro y la gente puede bajar aquí para combinar y seguir su viaje. El transbordo entre los buses de Transantiago y el metro es gratis dentro de los primeros 90 minutos. El recorrido que hicimos, como pueden ver, es bastante directo. Toma solo 2 calles, Rojas Magallanes y Vicuña Maquena. Sirve a sectores residenciales que buscan llegar a las principales avenidas como La Florida o Vicuña Maquena o las estaciones de metro. Y como pueden ver, hay una parte que es bastante plana, sobre todo desde La Florida hacia el oeste, y una parte que es más alta que nosotros veíamos en bajada y que ahora vamos a hacer en subida, desde La Florida hacia el final de Rojas Magallanes.
Ahí ven un bus del recorrido E14 que va a San José de la Estrella. Bellavista de la Florida tiene varios recorridos locales de Transantiago. Después de salir de la intermodal, inmediatamente viene un paradero donde se sube harta gente. En este caso no se subió mucho. Y hay vendedores ambulantes. El tramo de Américo Vespucio, pasando por el metro Vicuña Maquena, es bastante lento, pero afortunadamente permite ver cosas como el metro de línea 4A llegando a la estación Vicuña Maquena. El centro de la comuna se ha hermoseado harto en los últimos años. El auge de la Florida empezó con la construcción del Monte Vespucio de los años 90 y a partir de ahí empezaron a crecer los sectores residenciales hacia el sur de la comuna. Gran parte de lo que era el recorrido de 07 antiguamente eran zonas de campo, fondos, parcelas, entre otras cosas. Vicente Valdés es un punto importante de subida al recorrido 07, yendo hacia Rojas Magallanes. Uno de los trenes Alstom AS 2002 está entrando en la estación Rojas Magallanes. Como los buses tienen dos puertas, generalmente las personas se quedan en la zona de piso bajo y no avanzan por el pasillo hacia arriba. Ahí voy a coordinar con ellos cualquier cosa. Otra vez cruzamos el bus Euro 6. Después del metro Rojas Magallanes, el bus quedó absolutamente repleto en la zona de piso bajo. Esto se mantuvo hasta Avenida La Florida. De a poco comenzamos a sentir la subida. El único bus híbrido de Transantiago también estaba haciendo pruebas en el E07. Ese bus funciona con electricidad y con diésel. Ramón, el conductor del bus, me contaba que antiguamente la única parte urbanizada de esta zona era la loma, que es donde estamos pasando en este momento. La calle terminaba y la locomoción llegaba solamente hasta el puente que cruza el canal San Carlos. Esta es calle Jardín Alto y desde aquí empieza la real subida. Después de Jardín Alto en realidad quedan muy pocos pasajeros para seguir subiendo. Aquí ya estamos sobre los 700 metros de altura. La luna se ve preciosa, preciosa. Pese al smog, en esta tarde otoñal tuvimos un muy lindo atardecer. Fue genial verlo desde arriba. Santiago es más lindo de lo que la gente cree.
y uno al andar en micro conoce mucho de estos secretos. En el recorrido de vuelta destacamos que van subiendo gente en Bellavista de la Florida, en Vicente Valdés y en Rojas Magallanes. Sobre todo se carga mucho el bus entre el Metro Rojas Magallanes y Avenida de la Florida. En Avenida de la Florida igual baja algo de gente, pero el bus se va igualmente lleno, o sea, un poquito menos lleno, pero se va lleno. Destacamos también el sector de La Loma. La Loma era una de las partes, digamos, las primeras urbanizaciones de la Florida, una población. Todo el resto del sector es básicamente el sector de clase media y clase media alta. Y destacamos que desde Jardín Alto hacia arriba empieza la gran subida de Rojas Magallanes. La empresa Bule puso estos buses Euro 6 y el bus híbrido y anteriormente un bus eléctrico en el recorrido 7 para probar cómo les iba en subida, si tenían problemas de potencia, cómo era la performance del bus en esos contextos. ¿Está bonita el atardecer? Sí, aquí se ve bonito, que Valpedón se ve más bonito porque no hay No hay smog. smoke. Pero bueno, hay que acomodarse según la época. En el viaje me fui conversando con el conductor Ramón León, que me contó más acerca del bus. No lo he dicho por dentro, no me subí para correr. Que de repente no queda el tiempo. Ahí esa vuelta que damos aquí por el cine ahí, me cansa Es mucho. complicado. El hecho de no tener esto en mi vida, uno vive con la gente aquí en el cine, no va a la vuelta ahí, de creerse. En Vicente Valdés se volvió a bajar mucha gente. Ya estábamos a la hora punta. Y quedó vacío. ¿Ah? Y quedó vacío. Casi. Hace falta la tercera puerta, sí. Sí. Sí, en delante. Por la bajada. Por la bajada no pasa nada. Si la subida no hay problema, pero la bajada. Estos buses Cayo Mondeco 2 corresponden al nuevo estándar de Transantiago. Tienen 13,2 metros de largo, tienen puertas a ambos lados, pensando en los nuevos corredores BRT. Y también como innovación cuentan con asientos acolchados, los cuales son bastante cómodos. Se destaca que el bus es bastante amplio, es muy cómodo para el pasajero y también la disposición de interior es similar en el chasis Mercedes-Benz, el Scania y el Volvo, que son Euro 6. Todos estos buses han sido traídos con chasis Euro 6 para ser probados en Transantiago. La unidad que vimos de hecho estuvo en una exhibición que se llamó Transurbano en el año 2016. El bus fue exhibido con canto de pajaritos y con pasto sintético y fue ingresado al transporte público de Santiago en el año 2017, en el verano.
Se distinguen por ser buses con una gran capacidad. Se supone que son 90 pasajeros, pero debería caber más personas. Y se espera que los próximos buses de Transantiago sean de un modelo de este estándar. En la vuelta hacia Rojas Magallanes nos vinimos absolutamente llenos. Esto es en el paradero del metro Rojas Magallanes. Toda la gente que viene en el paradero también quería subir y subió. Imaginarán cómo quedé, una verdadera estampilla. Llegando hacia arriba en Rojas Magallanes vimos cómo se portaba el bus en la subida. Es pesada. Es pesada la subida esta. Sí, empezar, pero como digo, en su día este tiene los cambios más largos. El cambio recto tiene los cambios un poquito. Miren, segunda me va dando el 1500. 16, 17. 1008 y todavía no lo pasa. En cambio, en bajar, te lo tira a 1100. Sí, ahora sí que no quedó nada. ¿Cómo se ve la vista de Santiago? De noche se ve bonito. Sí. De día se ve toda la contaminación. Voy a avanzar un poco para atrás por mientras. Bueno. Es un bus absolutamente genial, como pueden ver. Y qué mejor que ver el anochecer en él. Arriba. Y uno todo para acá. La bonita. Recuerden que pueden seguirme en distintas redes sociales. Está Facebook, Instagram, YouTube también, obviamente, suscribirse. Y si les gustó, pucha, comenten, pues aprovechen de comentar, para eso está ese espacio. Podemos armar debates, si les gustó, no les gustó, entre otras cosas. Por mi parte, muy agradecido de su sintonía. La idea inicial era hacer solamente la ida y la vuelta una sola vez, pero el atardecer y el anochecer fue algo a lo que no pude negarme. También agradecer a Ramón León, se portó bien conmigo, me contestó varias preguntas y tuvo una gran disposición y dentro de todo me dejó grabar, así que gran parte de lo bueno de este video se debe a él. Espero que les haya gustado, está hecho con mucho cariño. Y me despido con algunas imágenes de la cobertura especial que hicimos de este bus en Transurbano 2016. Ahí me acompañó Alan Aguilera y Ana Quijada, dos de mis amigos. Hicimos comentarios del interior del bus, grabamos, tomamos fotos. Yo también eso lo publiqué en el blog en su momento. Y es lo que me alegra, poder tener el blog. Y este canal de YouTube me permite hacer este material, compartir con ustedes, generar cosas novedosas. Ojalá que esto pueda seguir adelante. Y dar las gracias a Dios también por la posibilidad de hacer estas cosas que me gustan.
Muchos saludos a todos y bendiciones. Demorarse mucho en llegar y que el conductor no le pare, entonces se cree que se espacia ahí nomás, no conoce más atrás de mí.